Bien, resolveremos ahora este otro ejercicio de derivadas parciales, solo que esta vez se nos propone también una tabla de valores para las derivadas parciales. Para la primera y segunda derivada de la función f, ¿sí? Y f evaluado también en estos valores, en 0 y -1. Entonces la función propuesta es esta de acá. Sabemos que f es una función diferencial. Entonces vamos a encontrar primero f, la derivada parcial de f con respecto a x, y luego encontraremos su evaluación en 1 y -1. Bien, la función que tenemos propuesto aquí es un producto. Observe que aquí tenemos x y aquí tenemos la función que depende de x y esta otra que depende del producto de x y y. Este depende de la suma y esta depende del producto. Entonces vamos a derivarla parcialmente. Ok, el primer término es un producto, vamos a copiar la y debido a que es constante y vamos a derivar parcialmente x y f de x más y. Entonces sería, derivamos x que es 1 y copiamos f de x más y. Más, copiamos x y derivamos parcialmente f con respecto a x. Y este sería el primer término. Más, el segundo término es una función, pero su argumento es un producto, el paréntesis que tenemos allí. Esto sería la derivada de f, sería f' de xy por la derivada parcial con respecto a x de xy. Vamos a simplificar. Y nos quedaría y f de x más y más xy por la derivada parcial de f con respecto a x sería la derivada parcial, sería, veamos, f' de x más y por la derivada parcial de esto con respecto a x sería 1 más, bueno, aquí lo hice de un solo, f' de x más y, x por y, por la derivada parcial de x por y, que sería y, debido a que se considera constante. Y listo, ya tenemos la primera parte, f derivado parcialmente con respecto a x. Ahora voy a evaluar f en 1, -1, la primera derivada parcial. Va a ser igual a -1 por f de, observes acá, nos va a quedar 1 más -1, aquí se va a hacer 0, por f de 0 más x, que sería 1, y que sería -1, y aquí nos va a quedar igual otra vez f' de 0 por 1, pues, la misma, más f de 1 por -1 es f de -1 por -1. Ya tenemos la simplificación. Ahora voy a encontrar los valores. Según la tabla de valores, f de 0 es -6. Esto sería igual a -1 por -6 más 1 por -1 sería menos f' de 0 es 0 más f de -1 prima es 10. Bueno, pero este negativo sería menos 10. Por lo tanto, esto nos va a quedar 6 positivo menos 10 igual a negativo 4. Y este sería el valor de la primera derivada evaluado en 1, -1. La segunda parte de esta derivada parcial depende solamente del inciso anterior, debido a que es la segunda derivada parcial con respecto a y. Entonces, si ya tenemos la primera derivada parcial, esta sería f de xy. Hay que tener mucho cuidado aquí. Veamos. Vamos a derivar con respecto a y. Aquí tenemos un producto. Aquí tenemos, bueno, aquí voy a simplificar esto. Aquí tenemos otro producto y aquí tenemos tres productos. Entonces, vamos a derivar primero este. Sería 1 por f de x más y más copio y derivo parcialmente f de x más y, que sería f de x más y prima
por la derivada parcial de su argumento que sería, con respecto a y, que sería 1. Ya tengo la derivada de este. Más, copio x, abro paréntesis y derivo parcialmente este de aquí. La derivada de y es 1 por f' de x más y, más, copio la y derivo parcialmente este de acá, que sería fb' de x más y por la derivada parcial de x más y, que es otra vez 1. Más la derivada parcial de esto con respecto a y es otro producto, copiamos el primero y derivo perdón, que sería 1, más la derivada parcial de de f, sería fb' de xy, por la derivada parcial de esto con respecto a y, sería x, y copiamos la y. Listo, ya tengo la derivada parcial. Ahora la voy a simplificar. Va a ser igual a f de x más y más y f' de x más y más x f' de x más y. Vamos a multiplicar esta x aquí. Ahora acá, este x sería más xy fb' de x más y más f' de x por y más fb' de x por y por x por y. Y listo. Ya tengo la derivada parcial con respecto a y. F de x. Ahora encontremos la evaluación de la derivada, segunda derivada de xy de 1, menos 1, que sería este inciso de acá, el segundo. Veamos, ya sabemos que todo aquí nos va a quedar 0, bueno, f de 0 más menos 1 por f' de 0 más 1 por f' de 0 más 1 por menos 1 por fb' de 0 más f' de menos 1, porque aquí nos va a quedar 1 por menos 1, más fb' de 1, de menos 1 por menos 1. Veamos. Hagamos la simplificación. Aquí nos va a quedar f de 0 es menos 6. Este de acá. Más, bueno, sería menos f' de 0, sería 0. Más f' de 0 sería, ya sabemos que es 0. Menos, más por menos, menos fb' de 0 sería menos 1. Más f' de menos 1. F' de menos 1 es, f' de menos 1 es 10, positivo. Y aquí sería más por, no, vamos acá. Fb' de menos 1, pero hay un negativo acá, sería menos fb' de menos 1 es, acá, negativo 10. Entonces, simplificando estos números, nos quedaría menos 6 más 1 más 10 más 10. Nos va a quedar 21 menos 6. Entonces, concluimos que la segunda derivada parcial con respecto a x, con respecto a y, evaluado en 1 menos 1, es igual a 15.